Bueno, vamos a continuar con los temas que faltan de la unidad número 3. ¿Qué dice el sumario? Granulometría, plasticidad, clasificación de suelos. Granulometría. ¿Qué estudia la granulometría? Estudia la distribución por tamaños de los suelos. La plasticidad es una propiedad inherente de algunos suelos, sobre todo los suelos finos. Clasificación de suelo. Son sistemas de clasificación. Vamos a ver 3 sistemas que son relevantes para la ingeniería civil. Como habíamos dicho, granulometría, el primer tema que vamos a desarrollar según el sumario, es la distribución por tamaños de los suelos. Granulometría. La definición que podemos encontrar en la bibliografía dice que la granulometría determina la distribución por tamaños de las partículas de una muestra de suelo. En la foto de la izquierda tenemos una muestra de suelo. A esta muestra lo separamos por granos de distintos tamaños. Como ustedes pueden ver, tenemos una fracción gruesa, una fracción intermedia y una fracción fina. También pueden separarse en más fracciones. Es un ejemplo de lo que consiste el análisis granulométrico. Procedimiento. Consiste en análisis granulométrico de uno o dos ensayos que veremos a continuación, obteniendo como resultado una curva que nosotros llamamos curva granulométrica. Esta va a servir para una serie de cuestiones inherentes a las propiedades del suelo. La fracción de tamaño mayor a 0,075 milímetros o 75 micrones, es decir, aquella que no pasa el tamiz número 200, se analiza por vía seca, por medio de tamizado. La fracción de tamaño menor a 0,075 milímetros o 75 micrones, es decir, la que pasa el tamiz número 200, se analiza por vía húmeda, a través o por medio del método del hidrómetro. A la fracción gruesa se la somete a un tamizado. En la imagen de la izquierda ustedes ven un tamiz. Ustedes lo conocen por ensayo de materiales. Son exactamente iguales, solo que para suelos se usan unos tamices más finos. Con los tamices individuales se arma una serie de tamices de mayor abertura en la parte superior y en la parte de abajo o en la parte inferior se colocan los de menor abertura. En la parte superior se coloca el suelo seco con las partículas separadas y se lo somete a un tamizado mecánico. Este tamizado mecánico puede ser manual o a máquina. Ustedes ven en la parte de abajo a la izquierda un tamizado a máquina. ¿En qué consiste el tamizado? Consiste en hacer giros y golpes a los tamices para que los granos vayan clasificándose por tamaño. A la derecha ven un esquema de tamizado y cómo quedan separados las fracciones. Las gravas en la parte de arriba, las arenas en el medio y las arcillas y limos abajo. También tenemos una tabla con los números de los tamices y las aberturas en milímetros o micrones y en pulgadas. Damos un ejemplo: el tamiz número 200, 0,075 milímetros o 75 micrones. Vamos a suponer que estos son los resultados de un tamizado mecánico por vía seca. El peso de la muestra total es de 750 gramos en estado seco, sin humedad. ¿Se acuerda lo que vimos anteriormente cuando hablábamos sobre el seco? ¿Cuántas fases tenía el estado seco? El estado seco es un estado bifásico. Cuenta con la fase sólida y la fase gaseosa. La humedad en un suelo seco, ¿cuánto va a valer?
0%. ¿Se acuerdan del grado de saturación cuando analizamos algunos valores característicos? ¿Cuál era el valor de grado de saturación para un suelo seco? 0%. ¿Sí? El grado de saturación para suelo seco es de 0%. Vamos a analizar la planilla. En la primera columna están las aberturas, que a su vez se dividen en la serie de tamices, por ejemplo, tamiz 1/4 pulgada, número 4. El tamiz número 4 vamos a usar en compactación. Tamiz número 10, número 20, número 40, número 60, número 100 y número 200. Luego tenemos las aberturas en milímetros. Después lo que se obtiene en el tamizado, es decir, el retenido en gramos. Ejemplo, el tamiz 1/4 pulgada retiene 0 gramos. El tamiz número 4 retiene 20. Y así sucesivamente hasta el 200 que retiene 80 gramos. Esta serie depende de la norma que se use, pero es bastante usada para una buena granulometría. Pero para hacer la curva debemos calcular lo que pasa. Ejemplo, el tamiz 1/4 pulgada pasa 750 gramos. El tamiz número 4 pasa 730 gramos. Tamiz número 10, 660 gramos. También debemos calcular el porcentaje de lo que pasa. El tamiz 1/4 pulgada pasa el 100%. El tamiz número 4 pasa el 97%. ¿Cómo calculamos? En este caso es 730 por 100 dividido 750. El tamiz número 10 pasa 88%. ¿Cómo calculamos en este caso? 660 por 100 dividido 750. Y así sucesivamente hasta completar la planilla. Lo que se grafica a la derecha es el porcentaje que pasa en cada tamiz versus las aberturas en milímetros y escala logarítmica. El porcentaje que pasa en escala natural en el eje y las aberturas en milímetros y en escala logarítmica en el eje X, de mayor a menor. Esta es la más usada. A veces está invertida. Las aberturas van de menor a mayor. Me da una curva espejada. También algunos usan el porcentaje retenido, sobre todo en áreos, pero en suelos se ocupa lo que pasa. Observamos una curva granulométrica completa. Esta está sacada del Lambda, que es una bibliografía complementaria. La fracción mayor al tamiz 200 se analiza por vía mecánica, por medio de tamices, que es la que ustedes ven en color naranja. La fracción menor al tamiz número 200 se analiza por vía húmeda, por medio del hidrómetro. Lo que ustedes ven es en azul. En los ejes cartesianos vemos que en el eje X tenemos los diámetros de las aberturas en milímetros de mayor a menor. En el eje Y, el porcentaje que pasa. Luego, en la parte superior, tenemos las distintas fracciones según el ITM: arena, limo y arcilla. A su vez, cada uno de ellos se pueden dividir en grueso, medio y fino. Lo que representamos acá son las dos curvas ensambladas. Podemos ver que esta tiene más porcentaje de arena, poco limo y casi nada de arcilla. Si analizamos la arena, vemos que se encuentra entre el 98% de lo que pasa y el 15% de lo que pasa. Es decir, tenemos un 73% de arena. Si analizamos los limos, vemos que está comprendido entre el 15% de lo que pasa y el 3% de lo que pasa.
es decir que tenemos un 12% de limo. En cuanto a la arcilla, vemos que está comprendido entre el 3% que pasa y el 1% que pasa, es decir que tenemos 2% de arcilla. También con el mismo criterio podemos ver cuánta arena gruesa, media y fina tiene la muestra. De la misma manera, cuánto limo grueso, medio y fino, y también la arcilla, cuánta arcilla gruesa, media y fina tenemos. Vamos a explicar brevemente el método para obtener la curva que vimos anteriormente en azul, es decir, la fracción fina, que pasa el tamiz número 200 por medio del hidrómetro. Se usa un tubo de precipitados o una probeta graduada y el hidrómetro. La fracción que pasa el tamiz número 200 se mezcla con agua. Se crea una suspensión que va a tener una alta viscosidad. Lo que hacemos es colocamos la muestra en la probeta que está bien graduada, luego colocamos lentamente el hidrómetro y a medida que van pasando el tiempo en determinados intervalos se van tomando lecturas. El hidrómetro cada vez se hunde más ya que el líquido va perdiendo viscosidad. ¿En qué consiste el método? En tomar medidas cada determinado tiempo, se hacen los cálculos, correcciones y el gráfico correspondiente. Está basado en el concepto de la ley de Stokes. ¿Se acuerdan? Un elemento esférico cayendo en un fluido sedimentado. De esta manera se calcula el tramo azul de la curva granulométrica. Si alguien quiere profundizar, me avisa, se le presta la norma y puede profundizar este tema. Vemos el resultado de varias curvas granulométricas. Abajo, sobre el eje X, tenemos el diámetro en milímetros. A la izquierda, sobre el eje Y, el porcentaje que pasa. En la parte superior, la separación por fracciones, grava, arena, limo y arcilla. Si analizamos la curva número 1, vemos que tiene grava, mucha arena, poco limo y arcilla nada. Entonces decimos que es una arena con grava. La curva número 2 es una curva muy vertical, tiene un único tamaño de granos, todo arena. Llamamos a esta arena fina de duna. ¿Qué característica tiene esta arena fina de duna? Se caracteriza por tener arena muy uniforme, es un tamaño único, el viento arrastra las partículas y cuando deja de soplar sedimentan los granos en forma uniforme. La curva número 3 tiene arena, mucha arena, limo muy poco y muy poca arcilla. Entonces es una arena limosa. La curva número 4 tiene mucho limo, entonces directamente decimos que es un limo. La curva número 5 tiene mucho limo y mucha arcilla, entonces decimos que es una arcilla limosa. Una curva vertical significa que el suelo tiene un único tamaño de granos y una curva horizontal tiene mucho tamaño de granos. Esto es importante, recuérdenlo porque se pregunta en examen. Vemos nuevamente la curva granulométrica del AMBE, pero con el cálculo de algunos tamaños típicos que se utilizarán más adelante para clasificar el suelo según el SUBS. Si entro con 60% que pasa en el eje Y,
Voy, toco la curva, bajo al eje X y obtenemos un determinado diámetro, 0,3 aproximadamente. Ese sería el D60. Es decir, que con 60% que pasa obtengo el D60. Como entro con 60%, ese tamaño se denomina D60. Vamos a dar una definición de D60. Es el diámetro para el cual pasa el 60% de la muestra. Es decir, si tuviéramos un tamiz con esa abertura, pasaría un 60%. Esto, chicos, es importante, tengan en cuenta porque es pregunta de examen. De la misma manera, analizamos el de 30. Es el diámetro para el cual pasa el 30% de la muestra. Igualmente para el de 10, diámetro para el cual pasa el 10% de la muestra. Particularmente, el de 10 tiene un nombre, es el diámetro efectivo. Se utiliza para muchos cálculos, ejemplo, en permeabilidad, en una forma empírica, en permeabilidad, en el cual vamos a necesitar el diámetro efectivo. Esto lo van a ver más adelante con la ingeniera Galeana. Entonces, tenemos de 60, de 30 y de 10. Para algunos cálculos podemos necesitar el de 50, el de 80, el de 40, etc. El concepto es el mismo. ¿Para qué necesitamos nosotros el de 60, el de 30 y el de 10? Para calcular el CU y el CC. ¿Qué es CU y qué es CC? CU es el coeficiente de uniformidad y CC es el coeficiente de curvatura. Son números adimensionales y se usan para clasificar el suelo, que lo vamos a ver más adelante. Tipos de graduación. Se dice que un suelo está bien graduado cuando existe una graduación continua de tamaño. Un poco de tamaño grueso, un poco de tamaño medio y un poco de tamaño pequeño, como el de la figura. Se dice que un suelo es mal graduado cuando existe una graduación uniforme de tamaño. Todos los granos son del mismo tamaño. Ejemplo, lo que comentamos anteriormente, arena fina de duna. Y por último, se dice que un suelo tiene graduación discontinua cuando tenemos el primer caso, pero en el medio nos falta un rango de tamaño. Por alguna razón, estos granos se removieron. Siguiendo el sumario, vamos a ver plasticidad. La plasticidad es una propiedad inherente a algunos suelos, sobre todo suelos finos, arcillosos. Estados de consistencia y límites de consistencia. Algunos suelos cambian de consistencia en función del contenido de humedad. Esto se da en suelos finos arcillosos y también en algunos lisos. Se definen 4 estados: sólido, semisólido, plástico y líquido. El límite entre esos estados se denomina límites de consistencia y son límite de contracción, límite plástico y límite líquido. Según el gráfico, tenemos una mezcla fluida de agua y suelo. Estos están en un recipiente, como ustedes pueden ver. Estamos en el estado líquido. Supongamos que pierde humedad en forma gradual. Observamos que la muestra entra en estado plástico. Esto se asemeja a una plastilina que podemos moldear con la mano. Si apretamos con el dedo, queda marcado el dedo. O si queremos formar un bollo, queda en forma de bollo. Si seguimos perdiendo humedad, entramos al estado semisólido. Es cuando no podemos moldear fácilmente, se desgrana, se deforma. Si continuamos perdiendo humedad, entramos al estado sólido. Es la que llamamos terrón, queremos moldearlo y se rompe. Tenemos 4 estados. Hay un momento en el cual un estado pasa a otro. Ejemplo, el estado líquido al estado plástico.
es un contenido de humedad, un valor bien definido, y ese se denomina límite líquido. Se representa como WL o LL. De igual manera tenemos el límite plástico y de igual manera tenemos el límite de contracción. Entonces, tenemos 4 estados y 3 límites. El rango de humedad entre el límite líquido y el límite plástico se denomina IP o índice de plasticidad. Matemáticamente, se calcula como la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. El índice plástico es un rango de humedad en el cual el suelo está en estado plástico. Este rango puede ser del 10%, de 20%, de 30%, etc. Cuando mayor es el rango, más plástico es el suelo. Atento a esto, chicos, porque esto es pregunta de examen. Vemos ahora cómo se determinan esos límites numéricamente. Es importante dar un valor porque nos define propiedades del suelo. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio, pero vamos a ver sintéticamente qué consiste o cómo se determinan cada uno de esos límites. El que primero vamos a ver es el límite líquido. El límite líquido se designa como LL o WL según la lengua sajona. Es un ensayo normalizado. ¿Qué significa que sea normalizado? Significa que cumple con todas las normas. Las normas GIRAN, normas de vialidad, las STM, las británicas, las normas europeas, etc. Definición. Es la humedad para la cual el número de golpes en la copa de casa grande es de 25 para cerrar la ranura de 12,7 milímetros, que sería media pulgada. Habla de copa de casa grande. La copa de casa grande, ustedes tienen en la imagen a la izquierda, es una sección de esfera de bronce, la cual se monta sobre un equipo que permite dar golpes sobre una base de material especial, cayendo desde una altura de 1 centímetro. En la imagen de la derecha, ustedes están viendo un ensayo en ejecución. Se hace una pasta de suelo que pasa por el tamiz número 40. Se agrega agua destilada, se mezcla bien, luego con la espátula se coloca en la copa de casa grande, con un ranurador se hace una ranura y se comienza a dar golpes y se van contando esos golpes. Esta ranura se tiene que cerrar en 12,7 milímetros con 25 golpes, pero es muy difícil dar con la humedad exacta. ¿Qué se hace en el laboratorio? Se va variando el contenido de humedad de la pasta. Ejemplo, hago y me da con 22 golpes. Eso no me sirve. Otra vez hago y me da con 24 golpes. Ese dato tampoco me sirve. Otra vez hago y me da con 28 golpes. Ese dato tampoco me sirve. Ante esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una interpolación gráfica y voy a calcular la humedad. Los números de golpes tienen que estar entre 20 y 30, nunca menos de 20 ni nunca más de 30. Vemos acá que es un ensayo normalizado. Significa que están normalizados los materiales con que está hecho el equipo, sus medidas, sus especificaciones. Es una normalización completa. Tenemos una vista de la copa de casa grande, una vista de arriba, una vista de frente, una vista de costado. También tenemos ranurador con su vista y sus medidas. El segundo límite que vamos a ver es el límite plástico. Se designa con LP o WP según la lengua anglosajona. Como habíamos dicho en el primer límite, es un ensayo normalizado que respeta o que cumple las normas IRAM, las normas de vialidad, STM,
británicas, europeas, etc. Definición: humedad mínima con la cual pueden moldearse cilindros de suelo de 3 milímetros de diámetro sin que estos se fisuren ni desmoronen. Es decir, le damos una humedad menor a la del límite líquido. En laboratorio esto lo logramos agregando agua. Se moldean cilindros y vamos a tener un par de opciones. Si hacemos cilindros de 5 milímetros aproximadamente y se desmoronan, significa que les falta humedad. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos humedad y buscamos que me salgan cilindros más finos. O bien, hacemos cilindros y esos cilindros son de 2 milímetros. Significa que me está sobrando humedad. Entonces, lo que tengo que lograr es buscar la humedad justa para moldear cilindros de 13 milímetros y que no se desmoronen. Lo que vemos acá es que se trabaja con vidrio esmerilado porque partimos de la pasta del límite líquido agregando suelo seco. Entonces, al hacer los rolitos sobre el vidrio, este va perdiendo humedad. Una vez que encontramos los rolitos de 3 milímetros, lo guardamos en un pesafiltro. Se toman esas muestras, se guardan en un pesafiltro y se lo lleva a un horno para después calcular la humedad, y ese sería el límite plástico. El último límite que vamos a ver es el límite de contracción. Se designa como LC o WS según la lengua anglosajona. Ensayo normalizado, cumple con todas las normas, vialidad, europeas, británicas, STM, normas IRAM. Definición: es la humedad a partir de la cual una pérdida de esta ya no implica disminución de volumen en una muestra de suelo preparada en forma normalizada. Vamos a suponer un gráfico en el cual en el eje X tenemos la humedad del suelo, donde está el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Y en el eje Y, el volumen del suelo. Partimos de la pasta del límite líquido. Va perdiendo humedad y volumen. Pasa por el límite plástico. La muestra pierde humedad y volumen. Pero llega un momento en que la muestra pierde humedad, pero no volumen. A partir de allí, el volumen es constante. En ese momento estamos en presencia del límite de contracción. Vemos en el gráfico el estado líquido, el estado plástico, el estado semisólido, el estado sólido, que están bien definidos. También podemos ver el índice de plasticidad. Este ensayo no se realiza. ¿Por qué no se realiza? Porque se trabaja con mercurio y el mercurio es muy tóxico y necesitamos condiciones especiales para realizar el ensayo. Se trabaja con una cápsula de acero inoxidable en la que se coloca una pasta del límite líquido, se deja secar primero al aire y luego a la estufa y se calcula el volumen de esa pastilla usando mercurio, pero este ensayo no se realiza. Bueno, acá tenemos una tabla del Brajadás, que es bibliografía básica, la tabla 1.7, donde tenemos valores típicos de límite líquido y límite plástico de una serie de suelos arcillosos y minerales. Ejemplos: tenemos por ejemplo la arcilla azul de Boston, que tiene un límite líquido de 40 y un límite plástico de 20, una arcilla de Londres, donde tenemos un límite líquido de 66 y un límite plástico de 27,
Estas arcillas fueron muy estudiadas por ingleses y por los Estados Unidos. En los suelos de acá, los suelos que tenemos en nuestra zona, el límite líquido varía entre 30 y 60 y el límite plástico entre 15 y 30 o 40 aproximadamente. Vemos una carta de plasticidad, es un gráfico de doble entrada. En el eje X tenemos el límite líquido, en el eje Y tenemos el índice plástico. Recuerden que el índice plástico es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Tenemos 5 zonas. Si entramos con límite líquido e índice plástico, voy al gráfico, me da un punto y veo en qué zona cae. Según la zona donde cae, tenemos nuestros suelos. Vamos a comentar qué significa cada uno de esos símbolos. El CH es una arcilla inorgánica de plasticidad elevada. El Cl es una arcilla inorgánica de plasticidad baja a media. MH, limo inorgánico de alta plasticidad. Ml, limo inorgánico de baja plasticidad. También tenemos una zona donde tenemos un Cl-Ml, que son arcillas y limos de baja plasticidad. Dejé para lo último los suelos O. Los O son suelos de alto contenido orgánico. No interactúa la ingeniería civil con suelos de contenido orgánico. Los OH, por ejemplo, es un suelo orgánico de alta plasticidad. Y el OL es un suelo orgánico de baja plasticidad. Los O son suelos muy especiales, tienen un olor especial, un color negro, muy compresible, con mucha materia orgánica. No se usan en ingeniería civil ni para asentar edificios, ni para hacer terraplenes, etc. Entonces, resumiendo, tenemos 5 clases: CH, Cl, MH, Ml y una zona que se denomina CLML, que cuenta con un índice plástico superior, que tiene un valor de 7%, y un índice plástico inferior, que tiene un valor de 4%. También vemos en el gráfico una línea A que tiene una ecuación que es la siguiente: I sub P igual a 0,73 del límite líquido menos 20. Casa Grande hizo esta carta de plasticidad. Esto es una antesala del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUC. Para los suelos finos clasificamos con la carta de plasticidad. Bien, siguiendo el sumario, vamos a ver clasificación de suelos. Vamos a ver 3 sistemas de clasificación que son importantes para la ingeniería civil. Clasificación textural. Clasificación en función de la granulometría. El método más antiguo, más intuitivo, es la clasificación en función de la granulometría, es decir, de la textura, del tamaño de sus granos. Para eso existen varios sistemas que utilizan la granulometría. Obviamente, para eso necesito una buena curva granulométrica. Vamos a la tabla. Tenemos los sistemas de clasificación: Oficina de Suelos de Estados Unidos, propuesta de Attenberg; MIT de Estados Unidos; Departamento de Agronomía de Estados Unidos; ASHO, ACTM y Sistema Unificado.
Cada uno de ellos divide el suelo en fracciones, normalmente las gravas, las arenas, los limos y arcilla. Y lo único que varía es el límite entre estas fracciones. Vemos un ejemplo, el ACTM. Las gravas de la arena se dividen con el tamaño 4,75, que sería el tamiz número 40. La arena de los pinos, acá tenemos los limos y las arcillas juntas, se dividen con el tamaño 0,075, que sería el tamiz número 200. Así funciona cualquiera de los sistemas de esta tabla. Entonces, si queremos utilizar alguno de estos sistemas, hacemos una curva granulométrica y vemos en qué tamaño se divide para ver qué porcentaje de cada fracción tenemos. Una vez que tenemos qué porcentaje de cada fracción tenemos, dejando de lado las gravas, considerando solo las arenas, las arcillas y los limos, tenemos la clasificación textural del suelo en función de la textura. Para eso se usa este diagrama triangular, donde abajo tenemos de 0 a 100 el porcentaje de arena que tiene el suelo. A la izquierda, de 0 a 100, el porcentaje de arcilla. A la derecha, de 0 a 100, el porcentaje de limo que tiene el suelo. Ejemplo, si tengo 50% de arcilla, 20% de limo y 30% de arena, voy al diagrama, es de triple entrada, caemos en una zona, el gráfico triangular tiene zonas y cada zona pertenece a una clase de suelo. En este caso, el ejemplo dice el gráfico que es una arcilla. También podríamos caer en otro lugar, en otra zona, por ejemplo, franco arcilloso o flanco arenoso, etc. Franco significa suelo limoso. Gráficos triangulares también hay variantes en función de cómo dividir las zonas. Quiero aclararle que en el ejemplo, cuando tenemos las fracciones de arcilla, limo y arena, la suma total siempre tiene que dar igual a 100. En el caso que vimos, 50 de arcilla más 20 de limo más 30 de arena da 100%. Sistema unificado de clasificación de suelos SUC. Es el sistema más utilizado en ingeniería civil en todas sus áreas. Comenzamos analizando la porción de suelo que pasa el tamiz número 200. Si esa porción es mayor o igual que el 50%, tenemos suelos finos. Si no, tenemos suelos gruesos. Ejemplo, si tenemos un suelo que pasa el 51%, estamos en presencia de suelo fino, y si tengo un suelo que pasa el 49%, tenemos suelo grueso. Primera gran división. Ojo que esto es pregunta de examen. Si es un suelo grueso, lo vamos a ver más adelante. Si es un suelo fino, tengo que ir a la carta de plasticidad que vimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es los ensayos de límite líquido y límite plástico y determinar el índice de plasticidad. Entrando con límite líquido e índice plástico nos da una clasificación. Los O, les recuerdo, son suelos con alto contenido orgánico. La ingeniería civil no interactúa con suelos de contenido orgánico. Estos suelos tienen un olor muy especial, color negro o gris muy oscuro, muy compresible,
con mucha materia orgánica. Y no se usan en ingeniería civil ni para asentar edificios, ni para construcciones, para hacer terraplenes, etc. Entonces, tenemos 5 clases: CH, CL, MH, ML y CL-ML. CH eran las arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, CL arcillas inorgánicas de plasticidad baja media, MH limo inorgánico de alta plasticidad, ML limo inorgánico de baja plasticidad y CL y ML arcillas y limos de baja plasticidad. Bueno, ahora vamos a analizar el suelo grueso. Tengo que calcular dos valores: FG, que es la fracción gruesa, 100% de la muestra, menos lo que pasa el tamiz número 200, o sea, la fracción fina. Entonces es todo lo que tengo menos la fracción fina. FG es igual a 100 menos el pasa tamiz número 200. Y el RT, que es el retenido en el tamiz número 4, es el 100% menos lo que pasa en el tamiz número 4. Entonces, hagamos una comparación de toda mi fracción gruesa. Si el retenido en el tamiz número 4 es más del 50%, es una grava. Si no, si es menos, es una arena. Matemáticamente, la pregunta es: si RT es menor que la fracción gruesa sobre 2, si es sí, es una arena. Si es no, es una grava. Si es la arena, vamos a analizar el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Entonces, imaginemos una recta numérica donde ponemos lo que pasa en el tamiz número 200 de 0% a 100%. En esa recta numérica, de 50 a 100%, todo eso es fino. Usamos la carta plasticidad. Si está entre 0 y 50%, estamos con suelos gruesos, ya sea arena o grava. Dentro de este intervalo entre 0 y 50, tengo dos límites: el 5% y el 12%. Si el pasa tamiz número 200 es menor que el 5%, es un suelo que tiene pocos finos. Entonces se dice que es sin finos. Me interesa saber solamente si la arena está bien o mal graduada. Si es mayor de 12%, significa que tiene finos, con finos. Tengo que usar la carta de plasticidad para saber si esos finos son limosos o arcillosos. Ahora, si está entre el 5% y el 12%, con medianamente finos, me interesa si está bien o mal graduada y además si los finos son arcillosos o limosos. Entonces, volviendo al análisis de la arena en el diagrama de flujo, nos preguntamos: ¿lo que pasa el tamiz número 200 es menor que el 5%? Si es sí, es sin finos. Tenemos que ver si es bien graduado o mal graduado. La alternativa es que ese suelo tiene que estar bien o mal graduado. Bien graduado tenía todos los tamaños de grano. Mal graduado tiene tamaños uniformes. Acuérdense de arena de duna. ¿Cómo se sabe si está bien o mal graduado?
calculando CU y CC. Acuérdense, CU, coeficiente de uniformidad, CC, coeficiente de curvatura. Entonces, si CU es mayor que 6 y CC está entre 1 y 3, si es sí, es bien graduado. Significa que estamos en presencia de arena bien graduada. Si es no, es mal graduado, entonces sería una arena mal graduada. Ojo, tienen que cumplir las dos condiciones en forma simultánea para ser bien graduado. Caso contrario, es mal graduado. Si no es menor que el 5%, voy a usar la carta de plasticidad, porque mi suelo, a pesar de ser una arena, ya tiene fin. Me pregunto, si tengo más de 12%, obvio que estoy hablando entre 12 y 50%. Entonces la pregunta sería, ¿lo que pasa el tamiz número 200 es mayor que el 12%? Si es sí, con finos. Los suelos pueden tener arcilla o limo. ¿Cómo hago? Recordando la carta de plasticidad. Acuérdense, las arcillas están por arriba de la línea A y los limos por debajo de la línea A. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿El índice de plasticidad está por encima de la línea A y el índice de plasticidad es mayor que 7%? Si es sí, es una arena arcillosa. Si es no, me pregunto si el I sub P está por debajo de la línea A y el I sub P es menor que el 4%. Si es sí, es una arena limosa. Si es no, tenemos una arena limosa y arcillosa. Volviendo al diagrama de flujo, si no cumple lo que pasa el tamiz 200 que sea mayor del 12%, la alternativa que me queda es entre el 5 y el 12%. Recordando, si está entre el 0 y el 5%, me interesa saber si la arena está bien o mal graduada. Si está entre el 12 y el 50, lo que me interesa es saber si los finos son arcilla o limo. Y si está entre el 5% y el 12%, me interesan las dos cosas: si la arena está bien o mal graduada y si los finos son arcillas o limo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Coeficiente de uniformidad mayor que 6 y el coeficiente de curvatura que esté entre 1 y 3. Y además, que el I sub P esté por encima de la línea A y que el I sub P sea mayor que 5,5%. Si es sí, estoy en presencia de una arena bien graduada con arcilla. Si es no, me formulo otra pregunta. Coeficiente de uniformidad mayor que 6, coeficiente de curvatura entre 1 y 3, pero el índice de plasticidad por debajo de la línea A y el índice de plasticidad menor a 5,5%. Si es sí, tenemos una arena bien graduada con limos. Si es no, me formulo otra pregunta. El I sub P está por encima de la línea A y si el I sub P es mayor que 5,5%. Si es sí, tengo una arena mal graduada con arcilla. Si es no, tengo una arena mal graduada con limos. Una aclaración con respecto, ustedes ven que hace una comparación del I sub P con un valor de 5,5%. Esto es un promedio,
hay una zona dentro de la carta de plasticidad donde tenemos un límite superior de 7 y un límite inferior de 4 del CLML. O sea, 7 más 4, 11, dividido 2 es 5,5. Esto es un promedio. Bien, siguiendo el análisis del diagrama de flujo de suelos gruesos, habíamos dicho que teníamos la alternativa de arena, que ya lo habíamos analizado, y ahora vamos a ver qué sucede si es una grava. Si es una grava es exactamente igual a lo anterior. La primera pregunta que me hago es, ¿lo que pasa el tamiz 200 es menor del 5%? Si es sí, es una grava sin fino. Tengo que saber si es bien o mal graduada. Lo único que cambia es que el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor que 4. Coeficiente de curvatura siempre entre 1 y 3. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Una grava bien graduada o una grava mal graduada? Siguiendo el diagrama de flujo, si no me cumple el PASA tamiz 200 menor del 5%, voy a la carta de plasticidad. Me pregunto, ¿lo que pasa el tamiz número 200 es mayor que el 12%? Si es sí, tiene presencia de finos. Entonces, quiero saber si los finos son limosos o arcillosos. Si está por arriba de la línea A, son arcillosos. Sería una grava arcillosa. Si está por debajo, es una grava limosa. Y si no, está en la zona intermedia, es una grava arcillosa y limosa. Si no me cumple el tamiz 200 mayor al 12%, me formulo la siguiente pregunta. Coeficiente de uniformidad mayor a 4, coeficiente de curvatura entre 1 y 3, el I sub P por encima de la línea A y el I sub P mayor que 5,5. Si es sí, voy a tener una grava bien graduada con arcilla. Si es no, me formulo otra pregunta. Coeficiente de uniformidad mayor a 4, coeficiente de curvatura entre 1 y 3, pero el I sub P está por debajo de la línea A y el I sub P menor que 5,5%. Si es sí, voy a tener una grava bien graduada con límite. Si es no, me formulo otra pregunta. Si el I sub P está por encima de la línea A y si el I sub P es mayor que 5,5%. Si es sí, tengo una grava mal graduada con arcilla y si es no, tengo una grava mal graduada con limo. Igual que el de la arena, solo que en rojo está la diferencia. Ahí aparece la carta de plasticidad. Bien, en la bibliografía van a encontrar tablas como esta. Esta es de Vallejo, que es bibliografía básica, en donde tiene lo que explicamos en el diagrama de flujo. Están todos los símbolos,
qué significa cada símbolo. Ejemplo, G sub C, grava arcillosa, mezcla mal graduada de grava, arena y arcilla. Y en resumidas cuentas, con qué condiciones o qué deben cumplir cada uno de esos símbolos. Otra tabla más completa donde se ve mejor cómo se van dividiendo los suelos gruesos, los finos. También tenemos los símbolos y qué significan. Sistema de la AASHTO. Este sistema es muy usado en ingeniería civil, en el área de vías de comunicación, es decir, en terraplenes para caminos, para autopistas, ferrocarriles, etc. ¿Por qué? Porque este sistema de clasificación intenta ver qué tan bueno es el suelo como subrasante de un camino. ¿Qué es una subrasante? Es lo que está debajo del paquete estructural de un camino. Un camino está conformado por la parte superior, la carpeta de rodamiento, después viene una base, debajo de la base la subbase y debajo de la subbase tenemos la subrasante. Entonces, fíjense abajo del sistema, en la última fila dice clasificación general como subrasante. ¿Y qué me dice? De excelente a buena y de regular a mala. Este sistema tiene 7 grupos y algunos tienen subgrupos. Ejemplo, el A1, el grupo A1 tiene como subgrupo A1A y A1, 2. Y así en otros, por ejemplo, el A2 o el A7. También como el sub lo divide a los suelos en dos, pero ahora usa el 35% que pasa o no pasa el tamiz número 200. Entonces, A4, A5, A6 y A7 son los suelos finos que pasan más del 35% del tamiz 200. Los suelos que no cumplan con esta condición son los suelos granulares o gruesos, A1, A3, A2. Procedimiento de clasificación. Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos necesarios, límite líquido, límite plástico y porcentaje que pasa el tamiz número 10, número 40, número 200, se procede de izquierda a derecha por descarte. Se encontrará el grupo correcto siguiendo un proceso de eliminación de izquierda a derecha. El primer grupo de la izquierda que verifique con los datos de sus ensayos es la clasificación correcta. Entonces, comienzo con el grupo A1 y el subgrupo A1A. Y me pregunto, ¿mi muestra tiene 50% como máximo que pasa al tamiz número 10? Sí. ¿Tiene 30% como máximo que pasa al tamiz número 40? Sí. ¿Tiene 15% como máximo que pasa al tamiz número 200? Sí. ¿Tiene un límite líquido y límite plástico de 6 como máximo? Entonces mi suelo es un A1A. Si no cumple cualquiera de estas condiciones, paso a la columna siguiente, a la derecha. Hago todas las preguntas. Si se me cumple, entonces estoy en la presencia de un A1B. Si no cumple cualquiera de estas condiciones, paso a la próxima columna a la derecha. Y así voy recorriendo hasta puedo llegar a la A76. En la penúltima fila tengo los tipos usuales de los materiales componentes importantes. Por ejemplo, el A1 tiene fragmentos de grava y arena, el A3 arena fina y así sucesivamente. En la última fila, la calidad como subrasante.
Esto, para hacerlo más rápido, podemos analizar primero cuánto pasa el tamiz número 200. Si tengo 35% o más, arranco en la columna de A4 y voy hacia la columna de la derecha. Si tengo menos del 35%, que pasa el tamiz número 200, comienzo con A1A y después paso a la columna siguiente hacia la derecha. Así determino el grupo o subgrupo para clasificar el suelo. Una aclaración: el A75 y el A76 se difieren por el límite plástico. Esta clasificación que vimos recientemente, se necesita agregarle el índice de grupo. El índice de grupo es calculado a partir de la siguiente ecuación. I sub g, o índice de grupo, es igual a f menos 35 por 0,2 más 0,005 por LL menos 40 más 0,01 por F menos 15 por IP menos 10, donde F es el porcentaje que pasa a través del tamiz número 200, expresado como número entero. LL, como ustedes saben, es el límite líquido, y sub P es el índice de plasticidad. Reglas para determinar el índice de grupo. Primero, si de la ecuación se obtiene un valor negativo, directamente se toma igual a 0. 2. El índice de grupos calculado con la ecuación se redondea al número entero más cercano. Ejemplo, el índice de grupo me dio 3,5, se pone 4, y me dio 3,4, se pone 3. No hay un límite superior para el índice de grupo, entonces puede dar 30 o 40 o más. Se aclara esto porque en una época era como máximo 20. Si daba más, directamente se tomaba como 20 el valor del índice de grupo. Al calcular el índice de grupo para los suelos que pertenecen a los subgrupos A26 y A27, utilizamos la parte de la derecha de la ecuación, solamente 0,01 por F menos 15 por I sub P menos 10. La clasificación según el sistema ASTO, y esto es importante para el examen, y siempre se olvidan, se compone del grupo de suelo que vimos anteriormente más el índice de grupo, que es un número que se coloca entre paréntesis. ¿Cuál es el significado del valor del índice de grupo? Un índice de grupo bajo es mejor como subrasante que un índice de grupo alto. Ejemplo, un A4 con índice de grupo 2 es mejor que un A4 con un índice de grupo 18. Es como dentro de cualquier grupo darle una precisión mejor al suelo como elemento de subrasante. Por último, acá tenemos la bibliografía básica y complementaria. Las dos primeras son básicas y las otras complementarias, donde pueden ver el nombre del libro, el autor y donde pueden conseguirlo al libro. Ejemplo, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, el autor es Brajadas. Pueden encontrarlo en la biblioteca del Departamento del Centro de Geociencias Aplicadas. O por ejemplo, el Mecánica de Suelos, el autor es Juárez Vadillo, que pueden conseguir en la Biblioteca Central, o bien pedírselo al ingeniero. Muchas gracias.